Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. El día de hoy platicaremos de dos temas: la sorpresiva captura del general Salvador Cienfuegos y de las elecciones que se llevaron a cabo en los estados de Coahuila e Hidalgo. Para platicar de estos temas, saludo y agradezco a la distancia a los analistas Rodrigo Vázquez Parada, maestro y periodista. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches, prácticamente ya. Gusto saludar nuevamente. Gracias, Rodrigo. Héctor López Ceballos, columnista del periódico Novedades. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario, Héctor. Jorge Sánchez Reyes, politólogo y fundador del Partido Morena. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Tony. Buenas noches a los compañeros Rodrigo y Héctor y a la audiencia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a los tres. Y si les parece, comencemos, señores, por la detención del general secretario de la Defensa Nacional en el sexenio pasado, Salvador Cienfuegos Cepeda. Hay que decirlo, compañeros, nos agarró a todos por sorpresa. No se esperaba que hubiese una línea de investigación y menos vinculada al narcotráfico. Es la primera vez que se detiene a un general y sin duda, si resulta responsable de los cargos que se le imputan, sería un golpe durísimo para nuestras Fuerzas Armadas, para la confianza de estas mismas, y se sumaría un escándalo más al sexenio de Peña Nieto. Sería un golpe más a la confianza de las instituciones de nuestro querido México. Sin duda, una noticia así no nos debería alegrar. Me gustaría comenzar con una opinión de cada uno de ustedes al respecto y de las consecuencias políticas que podemos esperar. Rodrigo, comenzamos contigo. Claro, amigos. Imagínense que este mismo panorama de la detención del exsecretario de Defensa Nacional hubiera ocurrido en un país de Medio Oriente y que Estados Unidos hubiera ejecutado esta detención. Imagínense si hubiera sido en un país asiático. Esta situación, sin duda, si la vemos desde el enfoque internacional, es una detención de un ex jefe de la Defensa Nacional. Estamos hablando de la institución que tiene mayor credibilidad en la seguridad y que se le vincula con 5 delitos relacionados al narcotráfico. Sin duda estamos hablando de algo muy importante, no solamente a nivel nacional, estamos hablando a nivel internacional. El hecho de la detención, sin duda, como dices, Tony, no nos debe de alegrar en un 100%, porque estamos hablando que la corrupción llegó a una de las instituciones que más respeto le tiene la ciudadanía, que es justamente la Sedena. Claro. El hecho que se le vincule también es muy importante decirlo. También pasó con García Luna, ¿no? Que es otra figura, y que tiene que ver la misma línea también de investigación. La DEA ejecutó la detención. El presidente dijo que sí, estaba enterado, pero que no era totalmente sólida estas investigaciones, hasta que, 15 días después se ejecuta la detención de la familia de Cienfuegos, posteriormente liberada, pero también de él, quien estaba vacacionando justamente en Los Ángeles. Actualmente, de seguro va a llevar bastante tiempo, y esto también nos habla que había un testigo protegido que fue quien dio esta información, y que poco a poco están cayendo. Lo interesante es que aquí en México no hay ninguna investigación que se le siga a Cienfuegos. Eso de alguna u otra forma nos dice también que todavía falta rasgarle un poquito más al Poder Judicial y a la Fiscalía. Correctísimo, correcto. Héctor, ¿tú una opinión al respecto del tema? Claro, más que nada, Rodrigo, yo creo, más que al Poder Judicial, yo creo que a la Fiscalía, quien es la que se encarga de llevar a cabo las investigaciones, de dirigirlas. O a lo mejor Andrés Manuel está esperando hacer otra consulta popular para ver si se investiga y se castiga a Cienfuegos. A mí me parece muy grave las acusaciones que se le están elaborando ahorita al exsecretario de la Defensa Nacional, porque pues nunca están solos, ¿no? Es muy complicado que solamente una persona, que solamente Cienfuegos haya sido quien hipotéticamente moviera todos los hilos de relaciones con el crimen organizado. Necesitas personal y ese personal tiene que estar cercano a ti, y con esa cercanía, pues el ejército no es una empresa, ¿no? El ejército es una institución que tiene puestos bien definidos, que tiene altos mandos que son inamovibles, y ese mismo ejército que hoy, cuya credibilidad hoy se pone en tela de juicio y está en la mira del público,
es una de las principales estructuras de las que se está apoyando Andrés Manuel para llevar a cabo esta lucha contra la corrupción y contra el crimen. Hace poco, de hecho, hablábamos de que el ejército tenía el control de los puertos del país, y nosotros decíamos acá, bueno, yo cuestionaba y también se decía que con esto se iba a limpiar las instituciones, que con esto se iba a garantizar que en los puertos ya no entrara droga, ya no hubiera problemas con el crimen organizado. Pero ¿y ahora? ¿Qué va a pasar ahora que el ejército tiene una credibilidad que pende de un hilo, que sigue siendo una institución confiable, que está llena de buenos elementos? Eso es indiscutible. El ejército sigue siendo una de las organizaciones, de las instituciones más fortalecidas del Estado mexicano. Pero hoy las cabezas, no solo las del sexenio de Peña Nieto, sino las que están hoy también se ven en el ojo público. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder con Andrés Manuel? Si se va a seguir apoyando en las Fuerzas Armadas, si se va a pronunciar al respecto, porque las Fuerzas Armadas son las mismas y los altos mandos son los mismos. Cambió la cabeza Salvador Cienfuegos, pero en esencia la estructura se mantiene. Y ahorita Andrés Manuel está fortaleciendo muchísimo al ejército y ya le dio el control de los puertos y ya le está dando otras distribuciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Ahí hay una situación muy complicada. Correcto, Héctor. Bueno, si quieren, ahorita entramos al tema de los puertos y las aduanas, porque, bueno, es verdad que nos quedamos con ese pendiente en el programa anterior. Jorge, pero entrando al tema del general Cienfuegos, ¿tú cómo viste esta detención y qué consecuencias políticas, pues, puedes ver? Considero que la detención del general Salvador Cienfuegos significa esa narrativa que han construido muchos periodistas independientes, muchos analistas políticos y el pueblo en general, que han construido esta narrativa, y significa que vivimos en un país, en el pasado, en un narcoestado. Es decir, del 2006 al 2012, el comandante Genaro García Luna hoy está detenido por vínculos con el narcotráfico. El secretario de la Defensa Nacional, por primera vez en la historia, un secretario de la Defensa Nacional es vinculado por delitos contra el narcotráfico. Esto es algo complicado. Yo ahí difiero con lo que decía el compañero Héctor. Esto se trata de las cabezas, de las personas, la institución, la nobleza de la institución de la milicia es otra cosa, es la que tiene ese prestigio, pero es real, era natural que personajes como Cienfuegos estaban involucrados en el narcotráfico. Ya las autoridades americanas llevarán el juicio y dictaminarán responsabilidades a cada uno, si en dado caso también Cienfuegos habla y dice que hay mayores militares involucrados, que yo creo que sí, porque vivimos en un narcoestado. Eso es lo más importante de esta detención, de que mínimo 12 años, lo que hoy llevamos es del 2006 al 2018, los que se encargaban de la seguridad pública en el país estaban vinculados al narcotráfico o estaban al servicio de las personas que están dedicadas a las conductas antisociales. Pero ponle peso, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Bueno, compañeros, hay muchas dudas al respecto de si este gobierno ha tenido o no que ver con las detenciones, tanto, ya lo decía Jorge, de García Luna y ahora con el general Cienfuegos. El presidente López Obrador dijo que hacía 15 días le avisaron de una investigación que lo vinculaba, pero que México no estaba llevando a cabo ninguna investigación y que tampoco Estados Unidos está obligado a avisarnos de cuándo ni dónde va a detener a alguien en su país. Entonces, la pregunta es, ¿tiene la 4T algo que ver con estos procesos penales que está llevando a cabo Estados Unidos?
o si la DEA, el FBI y sus departamentos de investigación actúan solos, sin información del gobierno mexicano, porque hay muchos que celebran las detenciones de García Luna y ahora del general Cienfuegos como un éxito de la 4T. Rodrigo, la detención de Cienfuegos, ¿la podemos ver como un éxito en el combate a la corrupción del gobierno de AMLO? Yo creo que es mejor que la DEA hubiera detenido a Cienfuegos que la Fiscalía General de la República, por un tema de credibilidad, por un tema de no polarizar más. El país sigue dividido, el país sigue polemizado por los temas que dice el presidente Andrés Manuel, y creo que sin duda el hecho que la DEA ejecute esa detención, porque ellos están realizando esa investigación, es lo mejor en el tema de política exterior. ¿Por qué? Porque esto vincula también la fortaleza entre ambos países. El día de hoy, en la mañanera, se decía el acuerdo que se había llegado ya con el tema de las aguas en el norte del país, y que Estados Unidos nos iba a apoyar cuando tuviéramos época de sequía. Entonces es muy importante también, y que ya se resolvió con un nuevo pacto que se ha hecho con Estados Unidos. Creo que Marcelo Ebrard también tiene que ver mucho en esto. El secretario de Relaciones Exteriores también se muestra de alguna u otra forma en comunicación constante con el embajador y con los cónsules en México, y esto es importante. ¿Por qué? Porque México tiene que estar ayudando, la Fiscalía tiene que estar aportando la información necesaria. Si lo hace públicamente, bueno, creo yo que a lo mejor no abonaría mucho al tema de constatar justamente, si no, siento yo que se va a polarizar más este tema. Si lo hace de forma secreta, pues adelante, a que sigan así. Es necesario, y además fue una de las cosas que dijo Andrés Manuel, que siga adelante. Pero yo creo que también en México estos personajes tienen que cumplir su condena, por supuesto, si se les hace una investigación. Yo creo que si a Cienfuegos se le vincula con el narcotráfico en Estados Unidos, también hizo daño en México, también hizo daño el tema de García Luna, pero todo esto tiene que surgir justamente una investigación desde la Fiscalía para que entonces se les finque sus responsabilidades. Creo yo que todavía también la justicia mexicana tiene que hacer su papel sobre estos personajes. Gracias, Rodrigo. Héctor, la pregunta obligada. Todos sabemos que arriba del general secretario de la Defensa solo está el presidente de la República. Así como Felipe Calderón, que no vio nada de lo que hacía su secretario García Luna, Enrique Peña Nieto, podemos asumir que tampoco sospechó ni se enteró, cuando menos que investigaban al general, no vio nada tampoco. Es conocido que en este gobierno se está utilizando mucho más al ejército, ya lo decíamos, en tareas de construcción como el aeropuerto Felipe Ángeles, parte del Tren Maya, para repartir medicinas, ahora controlando puertos y aduanas, en fin. En este sentido, ¿se corre algún tipo de riesgo de corrupción, digamos, en confiarle estas tareas que son más de carácter civil que militar? Héctor, ¿cómo ves? Bien, respondiendo a la primera pregunta, no sé si Peña Nieto haya tenido algún conocimiento. Digo, es muy complicado que el presidente de la República no sepa qué es lo que están haciendo sus secretarios. Al fin y al cabo, pues él es quien los designa, que es gente de toda su confianza, y debe de coordinar todo lo que hacen. Entonces, cuando pasan estas cosas de corrupción, pues sí es muy complicado que no haya estado al tanto de las actividades tanto de Cienfuegos como de García Luna en el caso de Calderón y tal. Ahora, en la cuestión de utilizar al ejército para tareas civiles, yo ya me había pronunciado en este programa con anterioridad en que yo no estaba de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que el ejército se vaya entrometiendo y vaya agarrando más fuerza en espacios que deben ser meramente para la sociedad civil, ya sea en construcción, ya sea en la salvaguarda de los aeropuertos y de los puertos, de las aduanas. No me parece que sea el papel del ejército. La naturaleza de las Fuerzas Armadas es la defensa del país, de la soberanía nacional, en casos de desorden interno, pero un desorden interno declarado, o en casos de guerra extranjera. Pero no es una policía, no es una constructora, no es una mano de obra que pueda suplir a la sociedad civil, y mucho menos son personas que deban administrar la vida pública de México. Entonces, a mí me parece un desatino, sobre todo porque pueden ocurrir las cosas como están ocurriendo en este momento, que es cierto, es la cúpula la que está en tela de juicio ahora por la detención de Cienfuegos, pero la cúpula no actúa sola, la cúpula es la que manda, pero otros tienen que operar. A mí se me hace muy complicado que Salvador Cienfuegos esté, por ejemplo, cargando sacos de droga a los camiones y él los conduzca y los lleve a otros lados, si fuera el caso, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que va a pasar ahora? Porque los altos mandos no son los soldados rasos que son parte del pueblo, que solo están cumpliendo un trabajo, que es una institución noble, como dice Jorge. No son los soldados rasos los que están a cargo de la seguridad de las aduanas y los puertos. Son los altos mandos que los están llevando ahí para que puedan administrar y supuestamente limpiar de corrupción y tal. Y lo mismo va a pasar en otro tipo de obras que deberían ser de naturaleza civil. A mí me parece que el ejército está siendo mal utilizado, que no es la función y la naturaleza con la que surge, que es, incluso yo lo veo hasta como una falta de respeto a las Fuerzas Armadas, porque no para eso se enlistaron y no para eso tienen el entrenamiento que tienen. Pero pues el presidente parece desesperado en querer apoyarse cada vez más en esta institución. Gracias, Héctor. Jorge Sánchez, tenemos que cambiar de tema, así que para cerrar con no me digas eso. tema del Cienfuegos, no, pues por alusiones personales si quieres también, Jorge, o casi alusiones. Vamos cerrando el tema. ¿Qué decir? Una última opinión al respecto. Bueno, sobre el tema, lo que plantea Héctor, casi en todas las partes coincido sobre el tema de supuestamente de utilizar al ejército para actividades civiles, sobre todo en temas coyunturales como las aduanas, pero se están dando resultados. O sea, ya el último informe que presentó el secretario de Seguridad Pública y el de la Sedena, el secretario de la Sedena, pues fue un avance. Han detenido toneladas de cocaína, de anfetaminas, de todas las drogas sintéticas que entraban por los puertos. Ya hay un control real y yo también entiendo que Andrés Manuel ha estado trabajando en temas de inteligencia para esto, para que no recaigan en esos mandos medios el tema de responsabilidades específicas. Y se ha hecho una revolución igual dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y de toda la milicia. Al frente está gente que tiene la confianza, el jefe de Estado o el comandante supremo, que es Andrés Manuel, y recomendado por el general que está al cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias, Jorge. Y bueno, yo lo veo echar abajo 50 años de carrera y prestigio militar por proteger a un cartel o permitir el trasiego de droga, pues pareciera increíble. Compañeros, para mí esto es un golpe durísimo al ejército, a nuestras prestigiosas Fuerzas Armadas. Pues, ¿qué pasó? Hay que esperar. No podemos culpar a todo el ejército, como bien dicen, desde luego, pero si la Fiscalía de Estados Unidos tiene razón, tuvieron que actuar mandos menores, mandos medios que le hacían caso al general. Hay que esperar juicios, insisto. Esto no se trata de responsabilizar a nadie, sin pruebas mucho menos, pero sin duda, el tener al general exsecretario de la Defensa Nacional de todo el sexenio de Peña Nieto y al secretario de Seguridad Pública de todo el sexenio de Felipe Calderón, ambos detenidos en Estados Unidos, pues no pinta nada, pero nada bien. Compañeros, pasemos al tema de las elecciones en Coahuila e Hidalgo. ¿Cómo vieron la elección en estos dos estados? Se supone que el partido caído a nivel nacional era el PRI, pero arrasó en los 16 distritos electorales para renovar el Congreso de Coahuila. Mientras que en Hidalgo se quedó con 32 de 84 alcaldías. Hay que decirlo, hace 15 días Jacqueline Hinojosa del PRI nos advertía que las encuestas ya venían muy, pero muy arriba y que nadie se sorprendiera. Yo veo a este partido con la capacidad y estructura de renacer, como el ave fénix. Comenzamos contigo, Rodrigo. ¿Qué decir de las elecciones del fin de semana? Elecciones locales, hay que decirlo. Es muy importante señalar que tanto Coahuila como Hidalgo son estados gobernados por el PRI. Son estados en donde hay mayor fuerza priista, en donde realmente quienes buscaban de alguna u otra forma fragmentar el voto, lograr a lo mejor más puestos, más cargos, poder lograr penetrar directamente en la estructura electoral, eran los otros partidos políticos. Eso es lo que buscaban realmente cada uno en esta elección intermedia. Elección en donde en Coahuila se hizo por tema de los diputados locales, 25 diputados locales, y por el tema de Hidalgo, los 84 municipios estaban renovando sus ayuntamientos. Entonces, el tema está que, pues sí, efectivamente, el PRI, por supuesto, tiene mayor presencia en estos estados, no se esperaba menos, imagínense que no ganara la fuerza si quien gobierna es el PRI, pues era ahí evidentemente, ¿no? Lo que yo creo que es importante mencionar es la participación ciudadana. En el caso de Hidalgo fueron el 39%, en el caso de Torreón fue igual, cerca del 37% en Muy este poco. caso de participación ciudadana, ¿no? Entonces es muy baja esta
esta participación ciudadana, por supuesto, tiene que ver con el tema de que es una elección intermedia, normalmente baja, pero pues a comparado con el estado de Yucatán, donde participamos más del 80%, sin duda hay una gran diferencia por allá. Lo que yo creo ahora es poder analizar cómo participó, qué tanta asimilación tuvieron los otros partidos políticos. El PAN, sin duda, nada. Morena en Hidalgo en tercer lugar con 5 ayuntamientos. Hizo ahí alianza con el Verde, con el PT, con el PES. Hay que señalar el PES como encuentro social, sigue y mantuvo registro en Hidalgo, a diferencia de el otro estado en Coahuila, donde ahí de plano no logró su registro. Ahí nada más son algunos partidos, incluso hay muchos partidos locales. Pero bueno, creo yo que el PRI estaría de regreso. Yo digo que no. Únicamente mantuvo los bastiones que tiene y que realmente la que va a medir fuerzas es la del próximo, del 1 de junio. Para cuidar tu salud y evitar contagios de coronavirus, conoce el nuevo plan de mejora a la movilidad urbana del Centro Histórico de Mérida, con espacios que permiten guardar sana distancia para evitar contagios. Para ti y tu familia. Vamos a convertir el centro de la ciudad en una zona segura para la salud de todos. Mayores informes en reactivacion.yucatán.gov.mx/paraderos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Jorge Sánchez, quizá me digas que el PAN bajó o que Morena se mantiene igual, pero esto sin duda es una derrota electoral. No hemos llegado a la intermedia y en la izquierda ya sufrimos un serio golpe. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Es el principio del final o cómo se explica esta derrota? Sabemos que Coahuila y Hidalgo, como bien decía Rodrigo, son bastiones priistas, pero ¿cómo lo viste tú? ¿Fraude electoral o aceptarán su derrota? Ya salió Muñoz Ledo a regañar y a poner orden ahí. ¿Qué decir, Jorge? Mira, y lo he dicho muchas veces aquí en el programa, Morena ha dejado de hacer. Yo soy fundador de Morena, quiero mucho a Morena, pero tenemos que ser autocríticos. Y después del triunfo electoral del 2018, dejamos de hacer lo que hicimos, valga la palabra, en más de 10 años. Dejamos el partido. Estar con la gente, estar en contacto con la gente, regresar a los municipios, organizar colectivos en las secciones, armar estructuras y difundir información, estar en contacto, redes sociales, muchísimas cosas dejamos de hacer por estar en pleitos internos o pugnas de grupos políticos o de intereses personales, aunque muy legítimos sean, pero se está poniendo por delante el interés personal por el interés de la nación. Si Morena logra unidad en un acuerdo, entendiendo nuestras diferencias, entendiendo que es sí importante y legítimo lo que creamos, lo que pensamos, pero que por encima de eso está la nación, que está el pueblo de México, Morena va a ser la herramienta, que lo sigue siendo la herramienta política para transformar. Y algo también decir que si no convocamos, si no organizamos, si no motivamos al pueblo de México a salir a votar, con el aparato burocrático de los estados, el PRI siendo como es, el PRI de siempre, comprando, coaccionando, movilizando, con una baja participación, arrasa. Y esto nos deja algo entredicho a las y los militantes de Morena, que tenemos muchísima simpatía en las calles. Más de 30 millones de mexicanos votaron por un cambio verdadero, pero nos falta reforzar en lugares específicos la estructura, la defensa del voto, la estructura de promoción del voto. No lo hicimos. Es decir, yo les pongo un ejemplo muy claro. Cuando estábamos en la lucha para ganar en el 2018, teníamos alrededor de 50 diputados más o menos. Y el licenciado Andrés Manuel, que era nuestro dirigente del partido, los mandaba a ayudar a organizar a las entidades, a reforzar a las entidades donde no teníamos legisladores. Y luego, hoy tenemos 253 diputados federales y se las pasaron rascando o se las pasaron comiendo cacahuates y no hicieron lo que debían hacer. Hay honrosas excepciones que sí lo hicieron y que fueron a las entidades a ayudar, pero hoy que tenemos muchísimos más legisladores, locales, regidores, no los pusimos al servicio del movimiento. Eso es el error que cometió nuestro partido Movimiento y que tiene que recapacitar, y ya el sábado habrá la elección que dirá en esta encuesta quién será el presidente y tomemos rumbo en unidad para enfrentar a la derecha que cada vez pues se va Se olvidaron de la militancia.
Pero no me preocupa este resultado, me ocupa como dirigente o como militante de Morena. Si nosotros hacemos lo que hemos hecho durante muchos años, lo vamos a seguir en las urnas ganando elecciones. Correcto. Gracias, Jorge. Héctor, ¿qué decir de Acción Nacional? Este partido que figuraba a ser la principal fuerza de oposición de la 4T a Morena, pero los mandaron al tercer lugar en Coahuila e Hidalgo. ¿Cómo ves al PAN? Realmente yo lo veo como también hemos comentado, no es un partido de oposición. No, el PAN en este momento no está organizado, no está estructurado, ha tenido varias rupturas importantes al interior de su organización y no tiene un discurso de unidad y de verdadera oposición al gobierno federal y mucho menos en los gobiernos locales, ¿no? En este momento hay una desbandada y una desorganización tremenda en todos los partidos de oposición. Yo sí le reconozco, la verdad, al PRI que haya obtenido estos resultados en Coahuila y en Hidalgo, porque incluso siendo sus bastiones, incluso teniendo la cabeza de estos gobiernos, pues no es un trabajo fácil mantenerlos, sobre todo en esta coyuntura de donde Andrés Manuel sigue siendo una fuerza que arrastra, donde Morena se supone que es el partido oficial y que debería de meterle más ganas para ocupar estos puestos electorales. A mí me parece que hay un mérito en el PRI, que es una estructura que no debe de ser menospreciada, que muchas veces los mismos integrantes de Morena, no todos, hago el gran paréntesis, o de otros partidos, menosprecian al Partido Revolucionario Institucional, diciendo que está muerto, que ya no va a regresar, pero se olvidan de esta gran estructura que todavía mantiene y que no tienen los partidos como el PAN y que no tiene el partido como Morena. Entonces, a mí me parece que el PRI está, de hecho, muchísimo más organizado que el Partido Acción Nacional y se vio en los resultados. No veo al PAN como una oposición real y probablemente no logre serlo para el 2021 porque no tiene un discurso, no tiene objetivos claros y sobre todo no tiene algo que al menos Andrés Manuel tiene, bueno o malo, y que otros partidos sí tienen, pero el PAN no, que es un proyecto de nación viable, con objetivos concretos, que pueda ofrecerle a la ciudadanía como una alternativa al oficialismo actual. Entonces, no le veo mucho futuro, al menos para el 2021. Gracias, Héctor. Rodrigo Vázquez Parada, para finalizar el programa, compañero, un comentario final al respecto y un comentario, si puedes, muy breve de la ratificación del Tribunal Electoral por negarle el registro al Partido México Libre, el partido de los Calderón Zavala, que dicho sea de paso, es el partido con menos afinidad al presidente, y en cambio sí se los otorgó a los otros partidos que para muchos serían como los brazos políticos de Morena. Te preguntaría por el tribunal también, ahora carga los dados para Morena o si se justifican estas decisiones. Permítame hablar también de la incorporación de Ivonne Ortega otra vez a la vida política. Es correcto. Es un programa que se transmite en Yucatán y que sin duda la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco no puede quedarse fuera de contrapunto político porque ahora, como buen chapulín, brincó del PRI al Movimiento Ciudadano. Y el Movimiento Ciudadano pues busca ser una fuerza ahí para poder, de seguro, yo me imagino ser coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano para el próximo proceso electoral. De seguro estará en la lista de los plurinominales y ahí la veremos ella siguiendo luchando todavía por ser parte de la fuerza política del Movimiento Ciudadano como mujer, sobre todo porque MC busca impulsar mucho candidaturas de mujeres. De seguro por ahí va este tema. No creo que compita con Dante Delgado, que ya es un eterno líder de ese partido político, pero yo creo que eso fue lo que pactó al fin y al cabo. Aquí en Yucatán, recuerdo cuando esto se escuchaba hace un año, Milagros y Silvia, que son diputadas aquí, las gemelas, pues de alguna u otra forma, pues no dijeron nada prácticamente. Saben que políticamente es una suma equívoca aquí en Yucatán, sobre todo por la parte, pero como decía Héctor, el PRI hizo algo que los demás partidos no. El PRI estuvo cerca de la gente. Entonces, el PRI por eso tiene tanta afinidad todavía. Y más ahora que muchas personas del gobierno que eran priistas la sacaron, pues más encono hay hacia el PAN y por supuesto a sus familias. Creo yo que sin duda, si un partido resurge o surge, es porque el otro dejó de hacer su trabajo o de estar cerca de su militancia. Y eso es una estrategia de varios años. Y respecto al tema del tribunal, pues sí, México Libre perdió su fuerza, pierde toda posibilidad de contender. Esto le beneficia al PAN de alguna u otra forma porque ya no se fragmenta, pero pues en sí, como dice Héctor, el PAN ya es chichoso, ya no tiene forma, ya le falta levadura.
Y a Morena, pues, se la están quitando porque ya no está justamente horneando de la misma forma que lo hizo el presidente, que es el maestro de los panes. Gracias, Rodrigo. Y bueno, señores, el tiempo ya se nos terminó. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Jorge. Pero sobre todo, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pase muy buenas noches. Hasta luego.